desafío directo en contra de Israel y en contra de su líder en particular, Netanyahu. Eso es lo que acaba de hacer en las últimas horas, realmente hace muy poco, el presidente de Chile, Gabriel Boric, en las Naciones Unidas, en medio de un discurso donde también aprovechó de impulsar la candidatura de Michelle Bachelet, expresidente socialista de Chile, para dirigir la ONU, cosa que no va a ocurrir porque Bachelet genera anticuerpos tanto en China como en Estados Unidos, así que no va a pasar, como también aprovechó de dar este discurso hablando de la situación que se da en la Franja de Gaza, el apoyo a Palestina y al mismo tiempo una condena directa a Israel y pedir incluso que tribunales internacionales de derechos humanos condenen eventualmente y encarcelen a Netanyahu por genocidio. Resuenan las miradas muertas de quienes, siendo inocentes, han perdido la vida. Hoy, siendo 2025, son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos. Tal como hace 80 años, millones la perdían solo por ser judíos. Entonces, más que hablar de cifras, de condenas o de exigencias que resuenan entre estas paredes, quisiera hoy día hablar de humanidad. Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad. Y en esta sala, y quienes nos escuchan en sus casas, en sus delegaciones, en sus diversos países, somos justamente todos seres humanos. Por eso, cuando debajo de los escombros yacen niños y niñas, hay un dolor genuino en nuestra patria, en Chile. Y sé que es compartido en la gran mayoría de los países del mundo. Y uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que muchas veces el dolor engendra odio. Pero debemos enfrentarlo y combatir con todas nuestras fuerzas al odio. Transformar las ansias de odiar en deseo de justicia. No hacer ninguna concesión a la violencia. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. Ahora esta posición de Boric no es particularmente nueva, cada vez se ha puesto más duro en esta materia, pero hace tiempo que está generando quiebres con Israel. Particularmente ha recibido mucho apoyo de la comunidad palestina de Chile, que es muy grande, es la más grande comunidad palestina del mundo, fuera de la misma Palestina. Simultáneamente ha tenido muchas presiones y apoyos por parte de grupos internacionales y fundaciones de derechos humanos que siempre se encargan de intervenir mucho políticamente en distintos países, pidiendo que se hagan medidas concretas con respecto a Israel, pidiendo sanciones, más intervenciones. Y Chile, a pesar de ser un país pequeño, sí una población sustancial comparada a otros países y una relevancia geopolítica prácticamente nula a nivel del peso que tiene para influenciar el resto del mundo, bajo Boric ha intentado meterse en todos los conflictos. A Boric le ha dado por meterse con lo de Israel-Palestina, le ha dado también por lanzarse en contra de Rusia por lo de Ucrania, pero también le ha dado a defender a Venezuela cuando Estados Unidos le lanza cuestionamientos. Se ha lanzado también de repente en contra de China. Boric le ha dado por meter justamente la cuchara en todo y cada uno de los conflictos internacionales habidos y por haber que hay en el mundo. Y sin una ventaja geopolítica aparente para Chile, sino que más bien parece que como está terminando su gobierno, quiere simplemente mejorar su imagen, de repente se va a buscar un carguito a nivel internacional, tal vez en las Naciones Unidas, en algunos de estos organismos, todas estas figuras políticas asociadas a las Naciones Unidas y vinculadas a toda esta política más bien globales y más bien progresistas le aplauden como foca. No tiene esto un efecto real, pero sí está teniendo consecuencias, por supuesto, que no son muy positivas para Chile a nivel geopolítico, porque ya vimos que como consecuencia de estos problemas con Israel que se dan hace algún tiempo, se dio un quiebre prácticamente total con respecto a las relaciones militares entre Chile e Israel, lo que era muy relevante porque toda la estructura armamentística de Chile y también geoestratégica estaba vinculada con Israel, y al quebrarse eso se saboteó por un buen tiempo y se sigue saboteando a la estructura militar chilena que quedó debilitada. El reemplazo, además de ser más costoso y más bien complejo a nivel geopolítico de la adquisición de armamento y estructuras de entrenamiento, va a ser complejo y va a afectar la capacidad de las estructuras armadas chilenas por bastantes años. Y además, dejando de lado eso,
Israel, en cierta venganza, movió justamente su comando estratégico de Santiago de Chile a Buenos Aires en Argentina y ha comenzado a darle más apoyo militar a Argentina en medio de problemas que había entre Chile y Argentina con respecto a territorio antártico. Puras coincidencias, no pensemos mal que ahora Israel, para vengarse de lo que hizo Boric, está apoyando a Argentina para que joder a Chile a nivel geopolítico. No pensemos mal. Pero son algunas de las consecuencias. Boric pensará de eso a largo plazo, le importará mucho. Probablemente no. El gobierno de Boric y él mismo no se han caracterizado por ser personas que ni organismos que piensen mucho a largo plazo o que tengan en cuenta los detalles que hay que ser cuidadoso a nivel geopolítico por las consecuencias que eso tiene para la población local o incluso para la posición del país ni siquiera en el largo plazo, sino en el corto y mediano plazo a nivel de la estrategia militar como también de las consecuencias territoriales, pero no le importa mucho. Boric nunca ha pensado mucho esos detalles y en particular todo parece ser más importante el tema de buscar eventualmente aprobación internacional para conseguir cargos. Ahora, además de eso, no solo dio estos discursos en contra de Israel, pidiendo justamente tribunales internacionales para perseguir como un genocida de Netanyahu y el gobierno de Israel, sino que también se caracterizó por, en este discurso, pedir y promover a Michelle Bachelet, expresidenta socialista de Chile, como aquella que sea secretaria general de las Naciones Unidas para dirigir ese organismo mundial. Y por ello es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, que además nos está acompañando en esta sesión. Michelle Bachelet no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global, es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización. Ahora, esto no solo está siendo impulsado por la izquierda chilena, también hay sectores de la oposición, particularmente Chile Vamos, que se han mostrado también muy amigables con esa idea. Por ejemplo, figuras de Chile Vamos en general, como Sandón o la misma Matei, etcétera, están apoyando esto como si fuera una gran maravilla. Y también hemos visto algunos como José Antonio Kast que no han hecho crítica tampoco a la situación. El único sector político que ha sido más bien duro en crítica con respecto a colocar la figura de Bachelet para dirigir a la ONU o la institución misma de la ONU ha sido Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario con su candidatura presidencial, y que ha cuestionado tanto el legado de Bachelet por sus escándalos con Haití, el pésimo legado que ha dejado en Chile en su serie de reformas que hizo laborales, económicas, migratorias, que fueron todas desastrosas, y en consecuencia que no es algo positivo. Ahora, yo diría que por un lado que hay que tomar en cuenta que las Naciones Unidas no tienen mucho peso real en sí. Cuando hay recomendaciones y se aplican a nivel local es porque los políticos locales les quieren hacer caso. La ONU no tiene cómo implementarlo. A nivel mundial su peso para evitar conflictos es nulo y tiene tanta relevancia como tenía la Sociedad de Naciones en su momento, pero sigue importándole a los políticos porque es un lugar donde van a parasitar y ganar sueldos millonarios luego de salir de políticos en su país respectivo. Y como los países, por ser parte de la ONU, pagan cuotas millonarias con los impuestos de los trabajadores de sus distintos países, y esa plata, los funcionarios de la ONU, que nadie los elige y se eligen entre ellos a dedo, se van colocando en cargo, es una buena manera para ellos después de parasitar en cargos internacionales con títulos mundiales que suenan bonitos, ¿no? Es como básicamente un nuevo lugar justamente de pago, ¿no? Ahora, en la práctica, como también Boric se ha lanzado tanto contra Israel y ha tenido tantas, podríamos decir, conflictos diplomáticos con todas las potencias mundiales, evidentemente Bachelet no va a quedar como secretaria general. Por una razón muy simple. Estados Unidos tiene mucha influencia ahí. Estados Unidos detesta a Bachelet por su pésima gestión en materia de derechos humanos cuando era alta comisionada de derechos humanos. China tampoco está feliz con Bachelet porque se metió a hablar un poco sobre lo que ocurría en Xinjiang con respecto a minorías étnicas y el trato más bien genocida que hace China con respecto a eso. Rusia tampoco le agrada a Bachelet. O sea, todas las potencias mundiales no les agrada mucho Bachelet y por lo tanto no la van a colocar. Usualmente se colocan a figuras de países poco relevantes a nivel internacional, como es el caso de Chile, pero también países que no revuelven mucho el gallinero ni tampoco les molestan demasiado. Como Bachelet generó anticuerpos en varias potencias y el mismo Boric le ha gustado meterse en todos los conflictos posibles para perjuicio de nuestro país, eso no va a ocurrir. Ahora lo más probable es que en un mes nadie más se va a acordar de esto a nivel local, de estas materias, y los aplausos se van a olvidar, pero el resentimiento que ha generado Boric en distintas potencias, al igual que Bachelet, eso no se olvida. Y por eso hay ciertas consecuencias geopolíticas que
lamentablemente no se van a acabar con este gobierno, sino que van a durar por años. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece el ataque directo que lanzó Boric en contra de Israel y de Netanyahu, como también la postulación de Bachelet? ¿Va a llegar a alguna parte o, como menciono aquí, ustedes creen que no va a tener ningún éxito? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.